Me llamo Alejandro Jiménez y tengo 66 años. Hubo un tiempo en que ese número me aterraba, se sentía como una cuenta atrás inexorable hacia la irrelevancia, hacia ese olvido silencioso en un mundo que rinde un culto casi fanático a la juventud y a la inmediatez. Pero esa mañana luminosa de junio en Madrid, de pie en el salón de mi nueva casa, experimenté algo que creía perdido en los 2 años transcurridos desde que falleció mi esposa, Sofía. Esperanza. Este chalet adosado, ubicado en una de las zonas más tranquilas de Pozuelo de Alarcón, no era simplemente una adquisición inmobiliaria. Era una declaración de intenciones, un refugio levantado contra la soledad. Tras 3 décadas diseñando edificios para otros, revisando planos hasta que se me nublaba la vista y gestionando obras bajo el sol abrasador de las mesetas españolas, finalmente había construido algo para mí. Bueno, no exactamente construido de la nada. Se lo compré a un matrimonio que se jubilaba en la Costa del Sol, pero yo había supervisado y elegido cada detalle que realmente importaba. Los suelos de parqué de roble que captaban la luz de la mañana a la perfección, las estanterías empotradas con la profundidad exacta para mis libros de arquitectura y las gastadas novelas de Sofía, y esa cocina con ventanales orientados al este, diseñada para disfrutar de mi café con leche mientras veía el amanecer sobre los tejados limpios de los vecinos. Recorrí cada estancia lentamente aquella mañana, pasando la mano por los marcos de las puertas y revisando las esquinas donde las paredes se unían con el techo. Buscando imperfecciones eran viejas costumbres de toda una vida, detectando chapuzas de contratistas. Todo era sólido. Todo era, por fin, mío. A mis 66 años, estaba empezando de nuevo, y me sentía extrañamente joven. La casa contaba con 3 dormitorios. Uno para mí, otro que había montado como despacho, aunque no estaba seguro de qué uso le daría ahora que estaba jubilado, y uno reservado para Lucía, mi nieta, para cuando se quedara a dormir los fines de semana. Lucía tenía 7 años y era un torbellino de energía y preguntas, con los ojos chispeantes de Sofía y la determinación inquebrantable de su madre. Ya le había instalado un pequeño escritorio para sus dibujos, y sus peluches estaban colocados sobre la cama como un jurado severo esperando a juzgar mis dotes decorativas. Mi hijo, Mateo, y su mujer, Olaya, vivían a escasos 20 minutos, en un piso en el barrio de Salamanca. Estaban lo suficientemente cerca para las comidas familiares de los domingos, pero lo bastante lejos como para no interferir en sus vidas, algo de lo que Sofía siempre me había advertido con sabiduría. Déjalos vivir su vida, Alejandro, solía repetirme. Has criado a un buen hombre. Confía en eso y en la distancia justa. Y yo confiaba plenamente en Mateo. Era profesor de lengua en un instituto, un hombre paciente, reflexivo y culto, el tipo de hijo que llama solo para saber cómo estás y que recuerda el aniversario de la muerte de su madre sin necesidad de calendarios. A sus 40 años, había construido una vida digna. Se casó con Olaya hace 9 años en una ceremonia preciosa junto a la ribera del Tajo. Me acogieron en sus vidas con un cariño que nunca pareció forzado, al menos no en aquellos primeros años de brindis y promesas. Pero Olaya. Había algo en mi nuera que no terminaba de encajar, una arista afilada bajo una superficie de seda. Era encantadora, no cabía duda, una agente inmobiliaria de éxito que dominaba el arte de sonreír en el momento preciso y de hacerte sentir el centro del universo. Cuando les comuniqué que iba a comprar esta propiedad, se mostró eufórica, aunque sus preguntas se centraron rápidamente en los metros cuadrados útiles, el valor catastral y los servicios de lujo del barrio. Siempre había sido ambiciosa. Coches de alta gama, bolsos de firma y un estilo de vida que, sobre el papel, sus comisiones deberían haber respaldado. Sin embargo, con el paso del tiempo, percibí que Mateo asumía discretamente cada vez más gastos del hogar, mientras Olaya perseguía grandes operaciones en la costa que nunca parecían cerrarse del todo. No es asunto mío, me repetía como un mantra. Cada matrimonio gestiona su propia economía.
Pero hace unos 3 meses, durante una cena familiar, sugirió con demasiada ligereza que debería considerar poner la casa a nombre de una sociedad limitada o crear un patrimonio protegido. Solo por pura planificación hereditaria, Alejandro, dijo ella, usando ese tono profesional tan suyo. Me llamaba así desde la boda, pero últimamente su voz carecía de afecto y recordaba más al reclamo de un acreedor. Haría las cosas mucho más fáciles para Mateo cuando llegue el momento. Ya sabes lo complicados, lentos y caros que son los trámites de sucesión en este país. Sonreí y cambié de tema con elegancia. Tenía 66 años, no 88. Y algo en la forma en que pronunció cuando llegue el momento no me sonó a prudencia, sino a una impaciencia mal disimulada. Deseché el pensamiento de inmediato, sintiéndome culpable. ¿Qué clase de hombre sospecha así de la madre de su nieta? Sofía me habría tachado de paranoico. Pero Sofía ya no estaba. Y mi instinto de arquitecto, aquel capaz de detectar un muro de carga disfrazado de tabique decorativo o un fallo estructural oculto bajo una capa de pintura fresca, me susurraba que la amabilidad de Olaya carecía de los cimientos necesarios para sostenerse. Salí al porche trasero. Esa noche celebraba mi fiesta de inauguración, la oportunidad de mostrar mi refugio a la gente que realmente me importaba. Mateo y Lucía, por descontado mi viejo colega Javier, que me había ayudado a transitar el camino de la jubilación sin perder el juicio, algunos vecinos nuevos e incluso Olaya, aunque sentía una extraña reticencia a tenerla en mi espacio personal, evaluándolo todo con ese ojo clínico que aplicaba a cada activo inmobiliario. El jardín era modesto pero estaba impecable. Había preparado la barbacoa en el patio de piedra para la cena. El roble centenario que me convenció de comprar la casa extendía sus ramas sobre el césped recién cortado como una bendición silenciosa. En el interior ya había dispuesto la cristalería y la vajilla, organizado los muebles para fomentar la conversación y comprado ese malte escocés que tanto le gustaba a Mateo. Todo estaba listo. Todo era, en apariencia, perfecto. Entonces, ¿por qué sentía esa punzada de ansiedad bajo mi entusiasmo? ¿Por qué mi mente regresaba una y otra vez a la sonrisa de Olaya cuando mencionaba mi testamento? Me sorprendí a mí mismo revisando mentalmente, de forma casi obsesiva, las cerraduras de las puertas, las claves de mis cuentas y la pulcritud de mis últimas voluntades ante notario. No seas ridículo, dije en voz alta, tratando de romper el hechizo. Mi voz sonó extraña en el salón vacío, como si perteneciera a un anciano mucho más vulnerable de lo que yo me sentía. Es solo una fiesta familiar. Miré el reloj de pared. Faltaban 6 horas para que llegaran los primeros invitados. 6 horas para sacudirme este malestar y recordar que estaba celebrando el éxito de una vida. Había trabajado duro tras la prematura muerte de Sofía para que Mateo no careciera de nada. Había ahorrado cada céntimo con disciplina durante 30 años. Esta casa no era solo ladrillos, mortero y madera. Era la prueba tangible de que el sacrificio tiene un sentido, de que la paciencia tiene su recompensa y de que un hombre puede construir algo duradero incluso después de haberlo perdido casi todo. Esta noche se trataba de alegría, de nuevos comienzos y de mostrarle a mi hijo y a mi nieta que su abuelo estaba prosperando, no simplemente sobreviviendo al tiempo. Nadie me iba a arrebatar este momento de paz. El timbre de la entrada resonó con precisión a las 6:15 de la tarde. Siempre he valorado la puntualidad británica, un hábito forjado tras décadas de lidiar con plazos de ejecución de obra, donde un retraso de 15 minutos podía suponer la diferencia entre un proyecto entregado a tiempo o un absoluto caos de costes imprevistos. A través del ventanal del salón, distinguí la figura de Javier Fletcher en el porche. Portaba una botella de reserva en una mano y esa sonrisa fácil que siempre lucía como si fuera una chaqueta vieja, gastada y sumamente cómoda. Javier, a sus 65 años, es un contratista de la vieja escuela que ha levantado la mitad de los edificios que yo mismo diseñé en Madrid.
Pasamos 30 años discutiendo a pie de obra sobre muros de carga, forjados y normativas municipales. En algún punto de esa trayectoria, nos convertimos en esos amigos que no necesitan llamarse cada semana para saber que el otro sigue ahí, vigilando los cimientos. Pasa, pasa, le invité, aceptando el vino con un gesto de agradecimiento. Has llegado antes de lo previsto. Quería echarle un vistazo al sitio antes de que llegue el resto del mundo, respondió él, recorriendo el salón con ojo experto. Tienes buen ojo para la estructura, Alejandro. Se nota que aquí no han escatimado en hormigón. Gradualmente, la casa comenzó a impregnarse de los sonidos que tanto había anhelado durante los meses de soledad. Risas compartidas, el tintineo cristalino del hielo en las copas y ese rumor constante de conversaciones cruzadas sobre el tráfico de la M40 o la inestabilidad del tiempo en la capital. De fondo, el jazz suave se mezclaba con el aroma de la barbacoa que empezaba a filtrarse desde el patio. Me encontraba rellenando el cubo de hielo en la cocina cuando el timbre volvió a sonar. Al asomarme, vi el coche de Mateo aparcado en la entrada y sentí ese golpe de alegría genuina que me invade siempre que mi hijo está cerca. Lucía, mi nieta, entró la primera como un auténtico torbellino, luciendo un vestido rosa y su Sofía rubia alborotada. «Abuelo, tu casa es gigante», exclamó con los ojos muy abiertos. «No es demasiado grande para ti, cariño», le respondí agachándome para abrazarla. «Ya sabes que tengo una habitación que lleva tu nombre». Mateo entró justo detrás de ella. A sus 38 años, conservaba esa postura característica de profesor, con los hombros ligeramente vencidos hacia adelante, un rastro físico de tantas noches corrigiendo exámenes de secundaria. «Papá, esto es perfecto», dijo, dándome un abrazo sincero. «A tu madre le habría encantado», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mucho», asintió él con una media sonrisa triste. Fue entonces cuando Olaya cruzó el umbral, y no venía sola. La acompañaba una mujer a la que no logré reconocer de inmediato. Mi nuera vestía un conjunto que gritaba exclusividad, una prenda que probablemente costaba más de lo que Mateo percibía en un mes de sueldo en el instituto. «Papá, ¿te acuerdas de Clara?», soltó Olaya con una sonrisa perfectamente ensayada para las cámaras. Nos ayudó con toda la logística de la boda. Me la encontré por casualidad la semana pasada e insistí en que se pasara por aquí. Clara Davidson me estrechó la mano con una firmeza inusual. Parecía rondar los 40 y tantos, con el cabello recogido con una eficiencia casi militar. Su apretón era seco y su mirada, directa y analítica, me recordó instantáneamente a la de un abogado de parte o un notario ante una firma complicada. Conforme avanzaba la velada, noté que Clara lanzaba preguntas que pretendían ser casuales pero que escondían un trasfondo técnico. Inquiría sobre los metros cuadrados totales, la tasación de la zona y mis planes específicos de jubilación. Parecía estar mapeando mi patrimonio con una precisión quirúrgica. Definitivamente, los organizadores de bodas no suelen mostrar tal interés por las carteras de inversión ajenas. «Papá, deja que te prepare algo especial». «¿Tu favorito? ¿Un old fashion?». La voz de Olaya cortó mis pensamientos como un bisturí. Se dirigió a la barra improvisada que yo había montado en la cocina. Me quedé observándola desde la distancia. Se desenvolvía con la seguridad de quien ha servido muchas copas en el pasado, pero lo que captó mi atención fueron sus manos. Preparó un vaso con un esmero excesivo, casi ritual, y lo depositó sobre una servilleta ligeramente apartada del resto de las bebidas. Por un breve segundo, su mirada se encontró con la mía, pero esquivó el contacto visual de inmediato, fingiendo que buscaba una rodaja de naranja. Lucía me tiró de la manga para que viera un dibujo de lo que ella llamaba mi castillo, pero sentí que se me erizaba la piel. Olaya se me acercaba ahora con el vaso de cristal en la mano, con el líquido ámbar oscilando suavemente bajo la luz LED de la cocina. Su sonrisa era impecable, pulida frente a un espejo, con esa calidez profesional de una agente inmobiliaria de élite que, sin embargo,
nunca llega a calentar el alma de quien la recibe. Sus ojos, en cambio, me escrutaban como un contratista evalúa un edificio que ha sido marcado para una demolición inminente. Toma, Alejandro. Tal como a ti te gusta. Disfrútalo, me dijo, tendiéndome la copa como si fuera una ofrenda sagrada. Sentí el peso del cristal en la palma de mi mano y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en mi estómago se retorció de forma violenta. Era el mismo instinto primario que me alertaba cuando una viga maestra estaba desviada 1 centímetro o cuando los presupuestos de un proveedor parecían demasiado ventajosos para ser verdad. Lo disfrutaré en un momento, le contesté con calma, dejando la copa intacta sobre una mesa auxiliar. Primero tengo que saludar a los antiguos compañeros que acaban de llegar. Durante una fracción de segundo, la máscara de Olaya se agrietó, dejando ver una sombra de profunda decepción y frustración. Luego, con una rapidez asombrosa, la fachada volvió a su sitio. El timbre volvió a sonar, era un viejo colega de la facultad. Me giré hacia la entrada, profundamente agradecido por la interrupción. No vi a Mateo acercarse por detrás de mí. No vi el momento exacto en que, sediento, cogió un vaso de la mesa auxiliar. No vi cuál de ellos eligió. 15 minutos más tarde, me percaté de que Mateo se secaba el sudor de la frente con nerviosismo. Estaba inusualmente pálido. ¿Te encuentras bien, hijo? Le pregunté con preocupación. Sí. Solo que hace un calor insoportable aquí dentro, ¿no crees? Respondió mientras se aflojaba el nudo de la corbata. Su rostro presentaba una congestión extraña, rojiza. 10 minutos después, lo escuché en la cocina quejándose ante Olaya de que se sentía mareado y que le estallaba la cabeza. Ella, con una voz suave y calculadamente preocupada, le sugirió que quizá estaba incubando una gripe por el estrés acumulado de los exámenes finales. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, sus movimientos eran lentos, torpes, carentes de su coordinación habitual. No era el efecto del alcohol, era algo mucho más siniestro. Apenas 5 minutos después, a Mateo le empezó a sangrar la nariz. No fue un goteo ligero, fue un torrente incontrolable. Agarró una servilleta de papel, luego otra, pero la sangre las empapaba en cuestión de segundos. Algo va terriblemente mal, gritó Javier Fuachor al ver la escena. La fiesta se detuvo en seco. El silencio se hizo denso. Me lancé de inmediato al lado de mi hijo. Siéntate ahora mismo. La cabeza inclinada hacia adelante, nunca hacia atrás, le ordené, tratando de mantener la calma. Presioné el puente de su nariz con toda la fuerza que me permitían mis manos temblorosas, pero la hemorragia no remitía. La sangre le resbalaba por la barbilla, tiñendo de carmesí su camisa clara. Papá. No puedo. La voz de Mateo sonaba pastosa, arrastrada, como si le costara articular cada fonema. Sus rodillas se dieron repentinamente y tuve que amortiguar su caída hasta el suelo como buenamente pude. Que alguien llame al 112 ahora mismo. Bramé. Olaya apareció de la nada, arrodillándose a nuestro lado con lágrimas rodando por sus mejillas en un despliegue dramático. Lucía no dejaba de gritar, aterrorizada por la escena. Se va a poner bien, cariño, te lo prometo, le dije a mi nieta, aunque mi propio corazón golpeaba mi pecho con una violencia desbocada. Mateo estaba perdiendo el conocimiento por momentos. Me fijé con horror en que también brotaba sangre de sus encías. Javier ya estaba hablando con el servicio de emergencias a través del Manos Libres. ¿Qué ha ingerido el paciente?, preguntó la operadora con voz aséptica. Whisky, respondí yo con un hilo de voz. Solo ha bebido un poco de whisky. Olaya emitió un grito desgarrador, sumamente convincente para cualquier observador externo. La miré fijamente y, por un brevísimo instante, nuestros ojos se anclaron. Los suyos estaban muy abiertos y húmedos, pero lo que se ocultaba en el fondo de aquella mirada no encajaba con el dolor de una esposa.
La ambulancia tardó 8 minutos en llegar, con sus sirenas rasgando la paz residencial de Pozuelo. Posible sobredosis o intoxicación por anticoagulantes, murmuró uno de los sanitarios mientras monitorizaba las constantes vitales de mi hijo. La tensión arterial está cayendo en picado. Tenemos que movernos ya. Subí a la unidad móvil sin pensarlo. Olaya intentó subir también, pero el médico de guardia la frenó en seco. Solo se permitía un familiar directo en el traslado crítico. Mientras las puertas traseras se cerraban y la sirena volvía a rugir con furia, vi a Olaya de pie en el umbral de mi nueva casa, rodeada de invitados atónitos. Su rostro era una máscara perfecta de sufrimiento. Sin embargo, yo llevaba 3 décadas leyendo planos complejos, analizando la psicología de las personas y observando los espacios vacíos entre lo que se dice y lo que se hace. Y en aquel momento, mientras la ambulancia volaba en dirección al hospital Puerta de Hierro con la vida de mi hijo pendiendo de un hilo, un pensamiento atroz me consumió por completo. Aquella copa no iba dirigida a Mateo. Estaba destinada a matarme a mí. Las luces fluorescentes de las urgencias del hospital Puerta de Hierro eran despiadadas, de un blanco quirúrgico que desnudaba cualquier intento de mantener la compostura. Me desplomé en una de esas sillas de plástico de la sala de espera, piezas de mobiliario que parecen diseñadas específicamente para que nadie pueda hallar descanso ni consuelo. Javier se quedó a mi lado, permaneciendo como una presencia sólida, maciza y silenciosa, mientras que Olaya llegó apenas unos minutos después en su propio coche, con el rímel corrido por las mejillas y fingiendo un ataque de nervios tan histriónico que lograba acaparar las miradas de reproche y curiosidad de todos los presentes. ¿Cómo está? Por Dios, ¿han dicho algo los médicos? Sollozaba ella, aferrándose a mi antebrazo con una fuerza innecesaria, casi mecánica. Yo no pronuncié palabra. Me limité a observar mis manos, que aún conservaban restos de la sangre de mi hijo bajo las uñas. Los médicos de guardia habían sido brutales en su honestidad. Mateo había ingerido una dosis masiva de un raticida de nueva generación, un raticida compuesto por potentes anticoagulantes de acción prolongada. Es como si su sangre hubiera perdido la capacidad de coagular, se ha convertido literalmente en agua, me había explicado la doctora con una mezcla de cansancio y urgencia. Estaban intentando estabilizarlo mediante dosis masivas de vitamina K intravenosa y plasma fresco, pero advirtieron que las próximas 72 horas marcarían la diferencia entre la vida y el fallo multiorgánico. Voy a por un café, anuncié, zafándome de la presión de los dedos de Olaya con una frialdad que la dejó descolocada. No quería café. Necesitaba aire y, sobre todo, necesitaba pensar con la frialdad de quien analiza un colapso estructural. Salí a la zona de fumadores de la entrada, aunque no había encendido un cigarrillo desde los 30. El aire gélido de la noche madrileña actuó como un bálsamo, ayudándome a disipar la niebla mental. Si Mateo no hubiera cogido mi copa por un error del destino, el que estaría ahora en esa cama de la UCI, con los órganos fallando uno tras otro, sería yo. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con la precisión de un plano arquitectónico bien trazado. Recordé las insistentes sugerencias de Olaya sobre la sociedad limitada para gestionar la herencia y su repentino interés por la planificación sucesoria. Recordé a su supuesta amiga Clara, esa organizadora de eventos que me escrutaba como si estuviera tasando un solar urbanizable para una promoción de lujo. Todo era un esquema criminal perfecto. Si yo moría de forma accidental durante mi propia fiesta de inauguración, la casa de Pozuelo, mis ahorros de toda una vida y el generoso seguro de vida que aún mantenía pasarían íntegramente a Mateo. Y Mateo, confiado, vulnerable y profundamente enamorado, delegaría en Olaya la gestión de cada céntimo, permitiéndole así tapar los agujeros negros de sus deudas de agente inmobiliaria de alto standing. Alejandro, tienes que entrar ahora mismo. El hematólogo quiere hablar con nosotros, la voz de Javier me devolvió a la realidad. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Entramos en el box de observación.
Mateo estaba consciente, aunque presentaba una debilidad extrema que me partía el alma. Estaba conectado a una maraña de tubos y monitores que pitaban rítmicamente. Olaya se lanzó hacia el cabecero de la cama, rompiendo en un llanto dramático, pero Mateo, haciendo un esfuerzo que parecía sobrehumano, apartó su mano con un gesto lento pero definitivo. Sus ojos se clavaron en los míos con una claridad aterradora. «El vaso», susurró Mateo. Su voz era apenas un soplido pastoso, un hilo de sonido. «Papá». El sabor era extrañamente amargo. Noté cómo Olaya se tensaba visiblemente a mi lado, sus hombros se elevaron 1 milímetro. «Cariño, por favor, no te esfuerces en hablar. Estás muy confundido por la medicación y el choque», dijo ella con rapidez, intentando besarle la frente para silenciarlo. «Fuera», sentencié yo. Mi voz no fue un grito, pero llevaba la autoridad implacable de quien ha dirigido a cientos de hombres en obras de gran envergadura. «¿Qué dices?» «Alejandro, por favor, este no es el momento para...», balbuceó Olaya, tratando de recuperar su papel de esposa abnegada. «He dicho que salgas de esta habitación. Ahora mismo». Javier dio un paso al frente, escoltándola con una cortesía gélida y firme hacia la puerta de salida. Cuando nos quedamos a solas, con el único sonido de los monitores, me senté al lado de mi hijo y le tomé la mano. «Lo sé, Mateo. Lo sé todo. Quédate tranquilo». Ella me preguntó ayer. «¿Dónde guardabas la copia de las escrituras de la casa y el testamento?», logró decir Mateo, y una lágrima de pura traición rodó por su mejilla pálida. «No quise creerlo, papá. Pensé que era simple curiosidad profesional por su trabajo en la inmobiliaria. Me quedé velando su sueño toda la noche». A la mañana siguiente, mientras el equipo médico confirmaba que Mateo se estaba estabilizando gracias al tratamiento, tomé una determinación inquebrantable. No iba a permitir que fuéramos víctimas de su ambición. Como arquitecto, sé perfectamente que, a veces, para salvar la integridad de una estructura, es necesario demoler sin piedad las partes que están podridas. Llamé a un contacto de mis años de colaboración con la administración pública. Un antiguo inspector de la Policía Nacional, hoy jubilado y dedicado a la investigación privada de alto nivel. Le di una instrucción clara y directa. «Quiero que investigues hasta el último rincón de la vida de Olaya y de esa tal Clara Davidson. Busca deudas, embargos, procesos judiciales pendientes. Cualquier cosa que sus redes sociales y sus bolsos de diseño intenten ocultar». 2 días más tarde, Mateo recibió el alta médica bajo una vigilancia estricta. No regresó a su piso en el barrio de Salamanca, se instaló conmigo en la casa de Pozuelo. Olaya intentó acceder a la propiedad en varias ocasiones, gritando desde la acera sobre sus derechos conyugales y su amor incondicional, pero para entonces yo ya había cambiado todas las cerraduras, instalado cámaras de alta resolución y contratado a una empresa de seguridad privada. «Tienes que ser fuerte, hijo», le dije mientras le servía un caldo reparador en esa misma cocina que ella había pretendido convertir en mi tumba. «España es un estado de derecho, pero la justicia a veces camina con pies de plomo. Tenemos que ser mucho más rápidos y precisos que ellos». Mi investigador regresó con un dossier de un grosor alarmante. Olaya no solo acumulaba deudas personales, estaba siendo investigada discretamente por una estafa piramidal relacionada con promociones de lujo fantasmales en la Costa del Sol. Clara Davidson no era ninguna organizadora de eventos, era una testaferro profesional con antecedentes penales por falsedad documental y apropiación indebida. Estaban contra las cuerdas, asfixiadas por los acreedores, y necesitaban mi patrimonio de manera inmediata para no acabar entre rejas. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Olvidaron que un hombre de 66 años que ha sobrevivido a la pérdida del amor de su vida y a 3 décadas en una industria tan despiadada como la construcción, no se asusta ante las amenazas. Mateo,
dije, depositando el informe sobre la mesa de madera de roble, vamos a devolverles el golpe. Pero lo haremos a mi manera. Con rigor técnico, sin dejar huellas y con una precisión que no verán venir. El plan que diseñamos no consistía en una venganza visceral ni desordenada, sino en una demolición controlada, de esas que se ejecutan piso por piso para no dañar las estructuras colindantes. Mateo todavía arrastraba las secuelas físicas del veneno, pero la magnitud de la traición le había otorgado una lucidez gélida, casi quirúrgica. Decidimos tenderles una trampa utilizando su propia codicia desmedida como cebo irresistible. Hice que mi abogado de confianza redactara un borrador de testamento y un acta de poder preventivo falso, un documento que, en teoría, otorgaba a Olaya el control total de todos mis activos financieros y propiedades en caso de una supuesta incapacidad sobrevenida. Era el documento que ella siempre había soñado. Luego, con una voz que fingía fatiga y derrota, invité a Olaya a una reunión en mi despacho de Pozuelo, bajo el pretexto de una reconciliación familiar definitiva por el bienestar emocional de la pequeña Lucía. Ella se presentó puntual, escoltada por Clara Davidson. Olaya vestía de un luto riguroso y estratégico, con los párpados forzadamente hinchados, interpretando a la perfección el papel de la esposa devota e injustamente ultrajada por las sospechas de un suegro senil. Alejandro, me desgarra el alma que llegaras a pensar que yo pude tener algo que ver, comenzó a decir, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de seda. Fue un error fatal del catering, o quizás ese whisky estaba en mal estado. Un lote defectuoso, quién sabe. Lo sé, Olaya. Los nervios y la edad me traicionaron, respondí, impostando mi mejor tono de anciano cansado y sobrepasado por las circunstancias. Solo quiero que Mateo se recupere y que esta familia no se desmorone. He preparado unos documentos notariales para blindar vuestro futuro. Si me pasara algo mañana, quiero que seas tú quien gestione todo el patrimonio. Pude ver el brillo depredador en los ojos de Clara. Era la mirada de un lobo que ve a la presa rendida y lista para el sacrificio. Sacaron sus propias plumas estilográficas, ansiosas por estampar la firma que la salvaría de la ruina. Lo que no podían sospechar era que mi viejo amigo Javier Fletcher se encontraba en la habitación contigua con un equipo de grabación de alta fidelidad y que la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ya estaba al corriente de la investigación sobre sus estafas inmobiliarias en la Costa del Sol. Solo firma aquí, Alejandro, insistió Olaya, deslizando el papel sobre la mesa de roble con una urgencia apenas contenida. Hazlo por el futuro de Lucía. En ese preciso instante, la puerta se abrió y Mateo entró en la habitación. Estaba pálido y visiblemente más delgado, pero caminaba con una firmeza que no admitía réplica. ¿Por Lucía, Olaya? ¿O para pagar los casi 3 millones de euros en deudas y embargos que tienes acumulados en Marbella? Preguntó Mateo con una voz que cortaba el aire. La máscara de Olaya no se cayó, se desintegró por completo. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro, una expresión de maldad cruda que jamás podré borrar de mi memoria. Tú no sabes nada, pedazo de idiota. Gritó ella, perdiendo todo el barniz de elegancia. Este viejo se está muriendo de todos modos. Ese dinero nos pertenece por derecho. Fue entonces cuando los agentes de la UCO entraron por la puerta del jardín. No hubo necesidad de persecuciones ni de disparos, solo se escuchó el sonido metálico y seco de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Olaya y Clara. La estructura de mentiras se había venido abajo. La investigación posterior reveló que Clara no era solo una testaferro, era la mente maestra que había convencido a Olaya de que la única salida para evitar la cárcel por sus estafas era acelerar mi herencia. Habían comprado el raticida en una ferretería industrial de las afueras de Madrid, pagando en efectivo para no dejar rastro, pero olvidaron que las cámaras de seguridad de alta definición de la zona las habían grabado a ambas en el proceso. Meses después, el juicio concluyó con penas de cárcel ejemplares por intento de homicidio con alevosía y estafa agravada.
Mateo obtuvo el divorcio express y la custodia total de Lucía, alejándola para siempre de esa influencia tóxica. Ahora, me siento en mi porche de Pozuelo mientras el sol de la tarde calienta las piedras de la terraza. Mateo está dentro, en el salón, ayudando a Lucía con sus deberes de matemáticas. A veces, me quedo mirando la vitrina donde guardo mis planos y medallas de arquitectura, y recuerdo que la obra más importante de mi vida no ha sido un edificio de acero y cristal, sino la reconstrucción de los lazos que nos mantienen en pie cuando todo lo demás amenaza con derrumbarse. Mateo no solo sobrevivió a aquel veneno, salvó mi vida en 2 ocasiones. Primero al tomar aquella copa destinada a mí, y luego al recordarme que, incluso a los 66 años, todavía tengo una familia y una dignidad por las que merece la pena luchar. La casa está en silencio, pero es un silencio cálido, de paz recuperada, y no de soledad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos, la hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz 3er aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano.
Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto, tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente 1 hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción,
el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral, observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía? Preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe,
Un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer. Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados,
declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria y CEO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre, siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.